consideró que de pronto no era necesario dejar para la posteridad este tipo de dibujos. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente algunos se salvaron y con esos pocos dibujos es que nos hemos dado cuenta del estudio, ¿no?, que ha hecho el historiador Ernst H. Gombrich de cómo se trabajaba a partir de esa línea comprometida e intelectual de Miguel Ángel para la elaboración de sus obras. Cuando estamos hablando un poco de lo que es la caligrafía, tenemos que hablar realmente de lo que es Rafael, ¿sí? Cuando llegamos a este aspecto en la lectura, la línea elegante y caligráfica de Rafael, aquí les tengo la foto de Rafael. Nos vamos entonces a los estilos. Miren estos estilos cómo se van aportando. Por ejemplo, Rafael lo podemos identificar como un estilo de retroalimentación, de improvisación en el arte. Entonces Rafael de pronto tenía más simpatía o afinidad con los trabajos de Leonardo da Vinci, ¿no? En cuanto a lo que él se daba ese gusto de jugar con las líneas, de poder crear a partir de la improvisación, de la soltura y el esbozo suelto y elegante, como puede ser la representación de la caligrafía de los textos. Entonces voy a tratar de representar algo que nos aproxime a cómo es el trabajo de Rafael. Entonces, nosotros cuando hablamos en esa época de la historia del arte de los diferentes tipos de Madonas, son diferentes bocetos que los artistas representaban para hacer figuras de mujeres. Y en ese caso, de pronto esas mujeres representaban con mucha frecuencia a escenas bíblicas, es decir, la Virgen María o las diferentes vírgenes representadas en la iglesia y en la Biblia. Entonces, cuando hablo de una línea caligráfica es esto. Tú sabes que de pronto la caligrafía es como las florituras que tiene un texto, florituras, es decir, la cantidad de arabescos cuando hace los niños, porque las madonas generalmente sí representan la figura infantil, tiene que estar presente de pronto entre uno de esos bocetos. Cuando comenzaba a hacer este tipo de bocetos de imágenes, surgen entonces una cantidad de líneas que nos van dando las guías de pronto de los rasgos faciales, y este es el tipo de boceto que podemos encontrar con esa afinidad de Rafael. Entonces, ¿qué función tenían estos bocetos que hacía Rafael así de pronto de esta forma? Estoy haciendo una interpretación de una de las Madonas y que él hizo en 1483 a 1520, que podemos ver en esta ilustración, que ahora sí ya se alcanza a ver. Entonces es una cantidad de líneas donde él de pronto lo que le importaba era cómo eran las expresiones de los gestos, que luego los iba a definir ya en su composición final. La mirada, por ejemplo, cabizbaja, si era necesario hacer esa mirada cabizbaja. La figura del niño, los brazos, ¿no? Entonces, a partir de aquí y de pocas líneas, ya se estaba haciendo una aproximación al interés de esa composición, de lo que se necesitaba hablar. Entonces, estamos hablando de esa línea elegante y caligráfica de Rafael. Bueno, pasamos entonces ya a nuestra última etapa del texto, donde nos habla, ya nos vamos hacia el siglo XIX, 1800, con dos artistas muy importantes y que nos dan unos grandes aportes precisamente a lo que es este lenguaje fundamental, que es la caricatura, ¿sí? Cómo a partir de esa experimentación de la caricatura podemos llegar también a conocer esa evolución del boceto en la historia. Y es Honoré Daumier. Aquí tenemos la foto de este personaje. Estamos hablando del siglo XIX, 1808, 1879. Y Honoré Daumier pues hace una ruptura fundamental, un aporte importantísimo para el arte, no solamente que desde esas propuestas de este artista, donde se comienza a ver que la caricatura ya es un género también muy importante para la expresión del arte. Al principio pues, no se tomaba con esa seriedad realmente. Miren
esta palabra como para hablar de un término que es la caricatura. Simplemente se le daba un aspecto un poco más artesanal, pero ya cuando estos artistas, grandes artistas, comienzan a utilizar, hacerlo de alguna forma, en sus obras ver reflejadas esa, esa crítica a la sociedad de su momento. Esa crítica, ¿cómo se podía hacer? A partir de la representación de los personajes de la burguesía, de aquellos aquellas entidades que demuestran poder, ¿no? Y sus representantes, como la iglesia, que viene siendo en su momento, a partir de estos aportes de estos artistas, elementos claves para sus críticas, ¿no? Lo que es el poder eclesiástico, los obispos, los mismos padres, en fin, también es el poder el de las leyes, o sea, el judicial, que son los abogados, los jueces, y él los comienza a dibujar de una forma y comienza a mofarse un poco con los dibujos de sus características físicas. Ahora nos interesa no esa belleza que se venía persiguiendo desde el arte griego, ¿no? De los perfilamientos de los cánones de belleza, sino que ahorita se está viendo que dentro de esa belleza también es factible trabajar con la exageración de los rasgos faciales de los personajes cuando ellos representan algún tipo de pronto de deformidad, ¿no? Podemos ver en las narices, en las cumbambas, en fin. Vamos a tratar un dibujo que nos va, de Honoré Daumier, donde era a partir de una cantidad de nubes, porque él, hablemos un poco que Daumier le gustaba era trabajar así muy suelto el dibujo, en el decir de que yo retroalimento mi dibujo, ¿sí? Aquí estoy creando una expresión a través de muchas líneas. Miren que no hay una línea definitiva, pero estas líneas sí me están dando un todo, es decir, me están ubicando de pronto el volumen, la proporción de lo que yo necesito hacer para ese personaje. Hasta ahora ustedes ven esa cantidad de líneas. Daumier entonces era un maestro para esto. Otra de las características importantes de Honoré Daumier, de este artista, y es que le encantaba trabajar en arcilla. Entonces ya vimos al principio de la charla cómo la arcilla es un elemento fundamental para lo que es el trabajo de bocetación, de retroalimentación y de improvisación. Cuando ya Daumier tenía un poco ya ese esquema, ¿sí? A través de esa nube de líneas, él ya comenzaba a dejar un poco los rasgos definitivos. Él ya decía, bueno, este es un semiperfil, este puede ser perfectamente un semiperfil de un personaje mirando hacia este lado, y comenzaba a, utilizando de pronto lo que en la moda de esa época, estos sombreros de ese tipo, que muy usuales en su época. Entonces comenzaba ya a trazarle lo que en este momento era una cantidad de líneas, ahora se nos convierten ya en unas manos, ¿no? Del artista. Se usaban guantes para esa época y esos trajes muy elegantes de un abogado. Este es uno de los tomados de un dibujo que es los abogados. Él hacía muchos estudios de este tipo de personaje, ¿no? Entonces miren, a partir de aquí podemos, bueno, que esto no estaba en el dibujo, pero yo le puedo colocar de pronto un bastón, que también eran elementos muy utilizados por esa época, corbatines, en fin. Entonces mire cómo he logrado darle solución a partir de esas líneas, de esa cantidad de líneas, cómo es el boceto y cómo es la representación de un ser humano, de un personaje. Y finalmente, nosotros vemos a otro de los grandes representantes del bocetaje y que tienen esa afinidad con Leonardo, como dijimos, de esos artistas, con Miguel Ángel, perdón, no Miguel Ángel, no, con Rafael, sí, porque es una de las líneas de Rafael, es muy caligráfica. Con Honoré Daumier tenemos a Delacroix, también contemporáneo de Daumier, ¿no? 1798-1863. Delacroix también tenía esa característica de representar una cantidad de líneas. Hay una anécdota de Daumier que es que mientras él se reunía en esos restaurantes con sus amigos, en los cafés, él se ponía a hacer una cantidad de círculos
¿Sí? Esa era una forma de que él trabajaba círculos, por ejemplo, aquí, otro círculo acá. Ya, voy a trabajar un poco rayando el dibujo anterior porque pues el espacio no me, por el enfoque de la cámara no puedo trabajarlo, he querido dejar como en detalle. Sí, miren, de pronto es otro círculo, es un óvalo, y aquí sale otro círculo. ¿Sí? Estamos hablando de la cruz. Cómo a partir de esto, él dibujaba, por ejemplo, esto es uno de los dibujos que, círculos, y él que hacía, los compañeros y los amigos viendo cómo hacía esos mundos de círculos por aquí, él los comenzaba a unir, y al unir ya comienzan a surgir lo que él quería representar, por ejemplo, en este caso, unos caballos, ¿no? Entonces miren cómo representaba unos caballos, ya unía esos círculos. Bueno, y por aquí podemos seguir. Entonces, ya de esa cantidad, eso es lo que de pronto llamaba la atención mucho a los amigos. Y era a partir de ese mundo de líneas, comenzaban a aparecer esos personajes. Entonces, acabamos ahí entonces con Daumier, con Delacroix. Teníamos la línea caligráfica de Rafael, que es el dibujo que está acá atrás. Vamos a regresar entonces un poco con lo que nos interesa para el ejercicio que estamos realizando. Vamos a colocar un poco, vamos a hacer vamos a ver, alejar este, y vemos el detalle. El ejercicio consiste en hacer el viejo. Es una composición de un peruano, Carlos Vaca Flor, a partir de un procedimiento que es el cuadriculado. Nosotros ya dejamos en el taller también las indicaciones de cómo elaborar esta cuadrícula, y a partir de la guía de los numérica, donde están la composición, ir desarrollando poco a poco el perfil. ¿Sí? Comenzar por la nariz, los ojos, el cabello, todos esos elementos. Una vez que esté eso, vamos al procedimiento de las sombras, de los volúmenes, que nosotros podemos ir comenzando a partir de ciertos detalles, ¿sí? De ir dando tonalidades de oscuro a claro, claro oscuro, con los lápices 2B, con el lápiz 2, podemos utilizar inclusive la sanguina, el carboncillo. Este está en procedimiento, ustedes pueden ver, este es el que yo les envié por detalles. Lo vamos a acabar en el transcurso de estas 3 semanas. Ya vamos la primera semana, que es la de lectura, la de comenzar a ir haciendo el bocetaje. Y ahí la próxima semana entonces se subirá el segundo tutorial, donde ya vamos a específicamente a trabajar lo que es los aspectos que nos faltan. Es decir, estos pues los podemos ir adelantando en la casa, toda esta parte de aquí, toda esta parte que está aquí. Lo podemos ir trabajando en la casa, y para el tutorial voy a hacer un tutorial donde se va a trabajar esta parte. Les haré llegar ese tutorial donde vamos a hacer esa aproximación al detalle, es decir, de cómo yo voy a ir trabajando con los lápices, voy a ir trabajando todo el texturizado de la barba, ¿sí? Y las sombras respectivas. Entonces, finalizamos esta primera charla. Espero que sea de su gusto y su interés. Si se han ido algunos errores, pues esto no se ha editado, esto se graba directamente y bueno, y se va. Espero que haya salido bien. En lo posible se está tratando de suplir esa falta de comunicación que hemos tenido directamente con las clases presenciales. Les deseo una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.